gustaran los deportes o los horóscopos, de todas maneras tendrían que ver el encabezado hasta que llegaran a la hoja que buscaban. Pero hoy en día no hay personas autoritarias que nos den las noticias. Es más, hoy en día ya no sé ni quién nos dé las noticias porque hay tantas estaciones de noticias y la gente ya no se espera que llegue el periódico o lo ven en línea al día siguiente porque podemos tener acceso al periódico todo el tiempo en línea y la gente y los periodistas no tienen tiempo de investigar mucho, entonces cada vez publican más correcciones porque quieren ser los primeros que saquen las noticias. Entonces, en la era digital, hoy en día, en lugar de buscar verdad de un programa de noticias nocturno o periódico diario, ahora buscamos lo que es auténtico y con auténtico quiero decir lo que parece que esté bien aunque no haya mucha evidencia de esto y si seguimos la elección presidencial estadounidense, sabemos que la gente que se ve auténtica, aunque estén contando mentira tras mentira, generalmente son más atractivos que las personas que están contando la historia verdadera. De la misma manera, hoy en día, la manera o la apariencia de la gente muchas veces está controlada por las relaciones públicas o por entrenadores que enseñan a las personas a que se comporten de cierta manera y esto puede ser tan controlado que realmente no sabemos cómo son estas personas porque simplemente alguien creó la imagen ya sea en la televisión o en la pantalla de nuestro dispositivo móvil. Entonces yo mencioné a Edward R. Murrow y Walter Cronkite, estos son personajes de mi infancia, y a quienes ven los estadounidenses hoy en día, si ven la televisión estadounidense seguramente los conocen. Uno es Jon Stewart, quien tiene un show diario, y a Stephen Colbert, que también tiene un programa diario, y estas personas no son personas de noticias, sino que son comediantes. Stephen Colbert fue el que inventó la palabra truthiness. Acuérdense que truthiness no significa lo que es cierto, sino que las cosas que se repiten una y otra vez y la gente lo trata como si fueran cosas ciertas y no nada más invenciones. Y muchos jóvenes estadounidenses reciben sus noticias de Jon Stewart o de Stephen Colbert. Más de ellos lo reciben de ellos que de un periodista o de un programa autorizado. Pero ¿qué significa si un comediante te da las noticias? Lo que hacen estas personas es que se burlan de las noticias y a veces es muy entretenida la burla que hacen de las noticias. No sé si conocen al comediante italiano Dario Fo, que ganó un premio Nobel, pero él se burlaba de las noticias pero es diferente enterarse de las noticias de un periodista o de un comediante. Entonces estos son los desafíos que los líderes del siglo XXI tienen. ¿Cómo podemos difundir una historia y cómo nos va a creer la gente cuando realmente son comediantes los que ve la gente y los que escucha la gente? Yo mencioné después de que escribí mi libro acerca del liderazgo, publiqué un libro acerca de cómo cambiar la mente o la mentalidad de la gente. Por mi argumento es que los líderes cambian mentes con las historias que cuentan y las vidas que viven. Y en ese libro, publicado en el año 2000, yo mencioné 7 palancas o técnicas o herramientas que tienen los líderes que les ayudan a cambiar el punto de vista o la mentalidad de la gente. Entonces voy a hacer de cuenta que yo soy un político local. Digamos que yo quiero ser
eh, eh, que yo quiero ser una autoridad de cierto distrito de Estados Unidos, perdón, de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo puedo cambiar la mente de la gente? Puede haber premios y castigos, y la gente sí cambia si les damos premios o castigos, o puede usar razonamiento, puedo tener un argumento lógico de por qué la gente debe hacer una cosa y no la otra, puedo usar datos, puedo reportar acerca de investigaciones. El cambio climático, por ejemplo, es un asunto muy importante. Hay mucha investigación tanto acerca de la existencia del cambio climático y de la contribución humana al cambio climático. La resonancia significa si nosotros nos sentimos, si sentimos, o sea, si sentimos lo mismo que siente el líder. La quinta palanca o herramienta tiene un nombre complicado en inglés, pero básicamente significa dar el mismo mensaje de distintas maneras. Entonces, si eres Margaret Thatcher y quieres cambiar la manera en la cual la gente de Inglaterra piensa del país, podemos contar chistes, historias, podemos crear videos, podemos hacer roleplay, podemos... y entre mayor entre más maneras en la cual podemos transmitir una idea, más eficiente o efectivo es un líder. El otra herramienta son los eventos del mundo real. Estas son cosas que el líder no hace que sucedan, pero que el líder explota. Por ejemplo, hasta donde yo sé, Margaret Thatcher no causó o dio lugar a que Argentina tomara las Islas Falkland, pero sí le dio la oportunidad de demostrar su militancia. Abraham Lincoln ciertamente no forzó al sur para que tomara el fuerte Sumter y declarar su independencia, pero sí usó esto para avanzar sus ideas acerca de la unidad del país y lo malo de la esclavitud. Otra vez se me perdieron mis diapositivas, a ver si aquí las puedo recuperar. Así es. Entonces, un líder no crea eventos mundiales, sino que los explota, los aprovecha. Y finalmente, cuando la gente dice, Howard, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo más importante que has aprendido acerca de cambiar la mentalidad de la gente? Yo digo, pasamos demasiado tiempo tratando de cambiar la mentalidad de la gente y no suficiente tiempo tratando de entender la resistencia. Entonces, para regresar al ejemplo del director de la escuela, él dice, bueno, aprendí acerca de esto. Perdí el audio. Y al menos que ella piensa mucho acerca de los años que los maestros han pensado de cierta manera y las señales de que los padres o alumnos necesitan esto o que los maestros no tengan antecedentes en enseñar de otra manera. Al menos que entendamos esta resistencia, no vamos a poder cambiar las mentalidades. Entonces, estas son las 7 palancas que tiene el líder. Pero en los 15 años desde que yo desarrollé estas ideas, hemos tenido la explosión postmodernista, el desafío de las autoridades y hemos tenido los medios digitales donde hay millones de mensajes y es muy difícil que cualquiera de ellos surja por encima de todo el ruido. Entonces yo creo que en el mundo de 2014 los premios y los premios y los castigos son más importantes que antes y la gente de Amazon y de Google y de Facebook son muy buenos para ignorar lo que estos medios saben lo que la gente le gusta y dan recompensas y lo que usan los intelectuales como la investigación y el razonamiento son menos importantes. Hay menos personas en Estados Unidos ahora que creen en la realidad del cambio climático de lo que había hace 15 años, a pesar de que hay datos masivos, pero la gente no pone atención a la investigación. Vamos a tomar a Twitter.
¿cuánto argumento podemos lograr en 140 caracteres? Podemos entretener a la gente, podemos hacer que un chiste sea viral, pero no podemos argumentar el cambio climático o otros asuntos complicados. La resonancia, el carisma, si nos agrada un líder o no es más importante, y esto es porque vivimos en el mundo del branding y las empresas gastan mucho dinero viendo cómo una marca y cómo poner una marca a sus productos. Y hoy en día los líderes elegidos que conocemos, todos tienen branding. La gente ha gastado mucho dinero creando la marca de un Barack Obama o de una Hillary Clinton o de un Tony Blair. Entonces, si la gente resuena a esa marca, es muy poderoso. Es más importante que antes entender las resistencias, pero es más desafiante porque de cierta manera todos ahora sienten que tienen voz y de muchas maneras esto está bien, pero las resistencias son tan diferentes que es extremadamente difícil abordarlas a todas. Entonces, ahora, en la conclusión de mi plática, quiero especular un poquito acerca de lo que viene en el futuro. Las tendencias distópicas, las cosas que a mí me preocupan, que no creo que no son buenas, son los mensajes de los líderes. Cada vez van a tener que ser más cortas, más bien como publicidad. No va a haber mucho tiempo para desarrollar un argumento con profundidad. En segundo lugar, ya hay más historias que compiten por atención, están en línea, fuera de línea. ¿Y cómo puede una historia surgir por arriba del ruido? El escepticismo de la verdad, y mucho de su escepticismo es merecido, porque mucha gente que quiere creer no puede ser mentirosa, pero si ustedes no creen que haya verdad, es muy difícil tener una sociedad razonable. Si nos vemos auténticos, si parecemos ser reales, eso es más importante que antes, aunque seamos una farsa. Y hay tantas personas que se pasan hoy en día la vida tratando de crear una imagen impresionante, y eso probablemente no es bueno. Y uno de los problemas con los medios digitales es que es tan fácil hoy en día simplemente escuchar a la gente e ir a fuentes que están de acuerdo con nosotros. Entonces, como en Estados Unidos tenemos dos redes de cable para noticias, una es Fox, que es bastante conservadora, y NBC, que es bastante progresiva, y las personas que van a Fox siempre recurren a Fox, y los que de NBC solo ven NBC o escuchan NBC. Entonces, cada vez hay menos exposición a distintos puntos de vista acerca de asuntos sociales y políticos. Entonces, todas estas cosas hacen que el liderazgo sea más difícil de lo que haya sido en el pasado. Y también hay otras posibilidades más felices, digamos. Hoy en día quizá la gente miente, pero la oportunidad de saber lo que realmente es cierto son mejores que antes, porque ya es imposible tener secretos en Internet, inclusive los países que bloquean el Internet, como Irán o China o ahora Rusia, es casi imposible que mantengan en secreto todo. Quizá Corea del Norte es el único país que tiene suficiente control sobre los medios digitales como para que la gente no esté expuesta a otros puntos de vista. En mi diapositiva yo menciono a Edward Snowden, es una persona muy controversial en todo el mundo, pero nunca vamos a poder evitar que gente tenga acceso a la información, que la difunda, y entonces finalmente realmente sí podemos ver lo que es cierto si investigamos suficiente. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y no quedarnos en nuestros silos
que están de acuerdo con nosotros. Quizá puede ser que en un mundo más global habrá más necesidad de encontrar ideas y prácticas y normas y valores que trasciendan las fronteras y las barreras. Esto ya lo tenemos en la práctica de la ciencia, solo hay una ciencia, básicamente lo tenemos en la medicina. Si un líder de un país autoritario inmediatamente se va a lugares como donde tenemos medicina buena y actualizada, y también en tráfico aéreo. No podemos tener un control de tráfico de aéreo en un país diferente al de otro, pero hay fruta que está en las ramas bajas. Podemos tener más acuerdo acerca del periodismo, cambio climático. Esto es un verdadero desafío, pero es más posible en el mundo global que está conectado que en uno que no lo esté. Pero no he visto ejemplos que me hagan sentirme confiado. De la misma manera, los jóvenes están mucho más conectados que cualquier generación en la historia. La mayor parte de lo que hacen tiene que ver con juegos y entretenimiento, pero sí hay la posibilidad de que esto puede ser movilizado para lo que yo llamo asuntos más importantes. Todos conocemos a Harry Potter. Hay un club de fans de Harry Potter en línea, es la Alianza de Harry Potter. Empezó con entusiasmo por Harry Potter pero también ha sido movilizado hoy en día para causas sociales más importantes, como para ayudar a los jóvenes con problemas y militancia para mejores leyes de inmigración. Ya conocen ustedes las leyes de inmigración que son ridículas, y los jóvenes pueden movilizarse, y ellos han podido causar cambios muy rápidos en las políticas de Facebook, en malas políticas para escribir cheques. Pero yo quisiera que los jóvenes se movilizaran para causas que van más allá de sus propios deseos un poquito centrados en ellos mismos. Entonces, yo menciono una distopia donde solo hay ruido y cada vez más silos. Menciono la utopia, donde hay una búsqueda de ver qué es lo que está sucediendo y hacer conexiones a través de las barreras, ya sea dentro de un país o en todo el mundo. Y también hay una tercera posibilidad que es más neutral. El liderazgo tradicional, como lo describo, quizá no vamos a tener ya nunca a personas como Martin Luther King o los Nelson Mandelas, o quizá ni siquiera a personas como Vladimir Putin. Va a haber más horizontalidad, mucho más líderes verticales, con un solo líder arriba. Y creo que esto sucede en algunos países, pero ciertamente no es todavía la norma. Y casi todos los negocios dicen que quieren ser más horizontales, más planos, que haya más empoderamiento de la gente en la organización. Eso no ha sucedido mucho todavía, por lo menos no en Estados Unidos. Creo que esto es algo que en el este de Asia y en Japón. ¿De qué más hablo aquí? Tenemos que encontrar personas que estén en este mundo digital y que ellos puedan transmitir mensajes auténticos y asumir responsabilidad porque estos mensajes sean difundidos de manera amplia y que se difundan ampliamente. Y entonces es una cosa querer mejores políticas y de inmigración, y otra cosa es votar por candidatos que cambien las políticas de inmigración. Y personas como Nelson Mandela y Gandhi lo lograron. Y quizá la privacidad como la conocemos
desaparecer, pero que la gente encuentre maneras de trabajar voluntariamente juntas en lugar de ser mandadas. Entonces, esta diapositiva son los asuntos que nosotros como educadores debemos pensar. Y esto es un resumen de la plática. Uno, tenemos que más allá de la palabra que dice, el liderazgo es bueno, y más bien hay que pensar en lo que significa el liderazgo y entender que no todos tienen que ser líderes. Es importante ser un buen seguidor y ayudar cuando podemos, pero también de hablar, de levantar la voz y arriesgarnos cuando el líder no nos está sirviendo de buena manera. Como educadores, debemos estar buscando las señales tempranas del liderazgo. ¿Cuáles personas tienen mucha energía? ¿Cuáles tienen carisma? ¿Quién tiene un sentido de propósito? ¿Quién tiene una historia que contar? Y hay que ayudarle a contar esta historia de manera efectiva y que la historia sea una que realmente refleje nuestra vida y que no sea una diseñada por una empresa. Y lo más importante, cuando encontramos a personas con potencial de liderazgo, necesitamos ayudarles a usar este potencial de una manera positiva. El siglo XX está lleno de líderes quienes eran horribles: Hitler, Mao Zedong, Stalin. Quizá ustedes pueden añadir otros a la lista. Entonces no es suficiente ser líder. Queremos que la gente sea líder en una dirección positiva, que sea inclusiva, que esté dispuesta a arriesgarse por lo que creen y que organicen a otras personas para que trabajen con ellas. Entonces ahora les voy a mostrar a quién me inspira a mí en nuestros tiempos. Este es Aung San Suu Kyi. Es una disidente de Burma que estuvo en la cárcel por 20 años y ahora fue liberada y entonces quizá tenga una oportunidad de mover a su país hacia una dirección menos menos autocrática. Nelson Mandela, quien cuando él fue presidente, tuvo una de las personas que lo tuvo en la cárcel durante 27 años y este carcelero estaba sentado en la primera fila para que se viera que Mandela era inclusivo. Y King, que empoderó a los afroamericanos, y Gandhi, quien a mí me parece fue el líder más importante del siglo XX y quizá del segundo milenio, de los últimos 1000 años. Es demasiado temprano saber qué efecto tendrá Gandhi en el mundo. En la India no se recuerda tanto, como dije, en Estados Unidos y Sudáfrica, pero también en China durante el incidente del Tiananmen vimos, y en Egipto vimos también a personas que estaban dispuestas a arriesgar su vida aún sin armas. Lo que dijo Gandhi fue: si tratamos de disputar, si tratamos de resolver disputas a través de la violencia, vamos a destruirnos unos a otros, y ahora que tenemos armas nucleares vamos a destruir al planeta. Entonces la gente tiene que estar en desacuerdo, pero de una manera no violenta. Y los líderes como Buda, Cristo, Moisés, etcétera, fueron como los mensajes que ellos dieron. Estos líderes inspirados tienen una historia inclusiva, tratan de que la gente no se vuelva en contra de otra. Su mensaje quizá no es tan sencillo. Es más fácil decir, si estamos en desacuerdo hay que pelear, que hacer Satyagraha, el conflicto pacífico que Gandhi representó. Y es una cosa triste si no estamos dispuestos a hacer sacrificios, quizá de nuestra propia vida para el bien común, quizá no vamos a poder inspirar a la gente.
Entonces, bueno, este es mi mensaje. Espero que lo hayan podido escuchar bien y que lo pudieran ver. Voy a dejar ahora de hablar y yo espero que pueda escuchar alguna de sus preguntas y tratar de responder a ellas. Y muchas gracias por su interés y por su atención. Muchas gracias. Can you hear me? Las señoritas edecanes proporcionan tarjetas a quien desea preguntar. También se hace la invitación a las diferentes sedes por si desean hacerlo. Por cuestiones de tiempo, las preguntas que no alcancen respuestas se contestan a través del correo. Entonces, por favor, si alguien quiere alguna tarjeta para pregunta, pedírsela a las señoritas edecanes. Can you hear me? I'm the interpreter. Okay, great. They're going to pass me some little piece of paper with the questions, so I will translate them for you. Buenas tardes. Aquí tenemos una pregunta. I don't have them yet. En lo que llegan las preguntas, voy a tratar de resumir en pocas palabras la teoría, la plática presentada por Howard Gardner. Como ustedes ven, definió al líder como una persona que cambia las mentes de las personas y sus conductas. Habló del liderazgo en diferentes etapas y habló del liderazgo en el posmodernismo como una realidad crítica a la verdad, a la hermosura y la bondad. Nos permitió identificar los deseos de los líderes que quieren tener poder y usarlo. Son carismáticos, la gente se emociona con ellos, en muchas ocasiones son elegidos por sus seguidores, son admirados. También mencionó Howard Gardner que el liderazgo realmente se ejerce a través de la transmisión de historias que permiten compartir quiénes somos, qué queremos, nuestras identidades, deseos y temores. Habló del liderazgo en nuestra realidad virtual y cómo la tecnología está generando cambios y está dificultando el ejercicio del liderazgo debido a que estamos expuestos, estamos escuchando a diferentes historias al mismo tiempo. El control de los medios de comunicación que se daba en el pasado por el gobierno, por ejemplo, ya no es una realidad en la mayoría de los países. Ya son muy pocos los países que pueden manipular y contar una sola historia. También en su charla nos comentó que tenemos que estar abiertos a mensajes más complejos y que es uno de los retos de la educación. También nos sugirió buscar mecanismos que generen lazos comunes, aspiraciones, y señaló cómo el liderazgo se ha ido transformando. Nos mencionó también que el liderazgo es un concepto que no es para todos y cada uno de nuestros alumnos y cada una de las personas. No todos vamos a ser o somos líderes, sino hay líderes y seguidores. También habló de que es muy importante detectar en nuestros alumnos esa energía, ese carisma y ese sentido de propósito para
ayudarles a que ellos mismos ejerzan su liderazgo. En su última parte de la charla y durante toda su presentación, nos habló de los diferentes líderes que él ha analizado en los libros que él ha escrito acerca de diferentes líderes. Nos habló de políticos, nos presentó a personas como Margaret Thatcher, que realmente ejercieron influencia no solo durante su periodo de gobierno, sino después. Recalcó algunos líderes y personas que han dejado huella en nuestro mundo, como Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, y a Gandhi realmente lo recalcó mucho en Gandhi, ese liderazgo que permitió que pues realmente se hiciera un cambio, no nada más en la India, sino su liderazgo ha permitido permear, y en su opinión él es el líder más importante del siglo XX y quizá del segundo milenio. Nos deja como reto el reconsiderar ese tema de liderazgo en educación y la responsabilidad social hacia el futuro. Agradecemos esta presentación. Ahora vamos a pasar a abordar algunas de las preguntas. Una de ellas diría, ¿cómo se gestan los líderes o es una habilidad innata? Is leadership something that people are born with, or is it something that people can learn? Creo que la única cosa con la cual nacemos es que algunas personas okay. Sí. There are probably two things that you have to be born with. One is having a lot of energy, and two, having the potential to be charismatic. I mean, if you are born as Marilyn Monroe or as Marlon Brando, and you want to be an actor, that's a tremendous advantage. But everything else that I talk about, namely risk-taking, being able to tell a story, leading a certain life, those are all things which you have to learn. You can't be born with them. Okay. Nos dice el señor Gardner que solo hay, entre las cosas que mencionó, solo hay dos cosas con las cuales uno nace. Uno es la energía y la otra es el potencial de ser carismático. Todo lo demás son cosas que se tienen que aprender, son cosas aprendidas. Cuernavaca, tenemos una pregunta, por favor. Next. La siguiente pregunta. No sé si todavía... ¿Está abierto para Cuernavaca? ¿Nos escuchan de Cuernavaca? No escucho la pregunta. A ver, dile. ¿Nos escuchan de ULSA Cuernavaca? ¿Cuáles son los aspectos importantes que conforman el liderazgo? Nuevamente, por favor. ¿Cuáles son los aspectos importantes que conforman el liderazgo? ¿O cómo se definiría el liderazgo? People's thoughts, feelings, and behaviors.
Yo defino el liderazgo como la capacidad de cambiar los pensamientos, los comportamientos y los pensamientos de las personas. And that's true if you are a leader in family, Y, es- company, or of a nation. y esto es cierto si eres líder de una familia, de una empresa o de una nación. And my personal contribution is to emphasize your ability to create powerful stories, to live those stories in your own life. Y mi contribución personal es la capacidad de crear historias poderosas Sí, ya y las- vivir ya las- estas ya las- historias en nuestra propia vida. Bien. A veces Ya está. Ah, pero está hablando él. los líderes son nombrados, Mostly, people have to show that pero la gente generalmente tiene que demostrar que realmente tiene la capacidad de ser líder. so think about the popes in And- the last in the 20th century, or about the queens, king of England in En- the 20th century. Entonces piensen en los santos padres del siglo XX y en los reyes y reinas del siglo XX. Those were designated leaders, but some of them actually changed how people think, and others didn't. Estos fueron líderes designados. Algunos lograron cambiar la forma de pensar de la gente y otros no. Tomen, por ejemplo, Just compare Pope Benedict with Pope Francis. sim- Pope Francis has brought about more changes in 1 year than Pope Benedict did in several years. simplemente comparen, por ejemplo, al Santo Padre Benedicto en comparación con el Santo Padre Francisco. El Papa Francisco ha logrado cambiar más ideas en un año de lo que pudo hacerlo el Papa Benedicto en los años que él estuvo en el Vaticano. La próxima pregunta, por favor. La siguiente pregunta tiene que ver Has to do con los problemas que se with the enfrenta problems un líder that a en el leader campo is faced with educativo in the educational field. y cómo ser un buen líder And how can we be good leaders en el aula. in the classroom? Teachers have enormous influence on students. Los maestros tienen una enorme influencia sobre los estudiantes. Students notice what teachers say. Even more, they notice how teachers behave, what they do, what they don't do, what they pay attention to, what they ignore, how they dress, what Los, they laugh at. These are all things which are messages to students. los estudiantes ponen mucha atención a lo que los maestros hacen y no hacen, a lo que dicen y no dicen, a las cosas que les parecen graciosas y a los mensajes que quieren transmitir. Yes, I translated that. Okay. However, it's up to the teacher whether he or she wants to bring about changes in the students. Sin embargo, If so, what kinds of changes? depende del maestro si él quiere Teachers can focus lograr particularly on just conveying certain knowledge, cambios en los alumnos, change how students relate to one another, how imaginative they are, what their ambitions are. los, Teachers have enormous influence. Next to parents, teachers have the most influence. But some teachers want to change, and other teachers just want to collect their checks, algunos maestros, their payment, their salary. depende del maestro qué tanto él quiera cambiar a sus alumnos. Algunos maestros tienen muchísima influencia sobre los estudiantes, a la par con los padres, y algunos realmente quieren lograr cambios, pero otros solamente quieren recibir sus honorarios.
Perdí el audio. Bien, la siguiente pregunta Can you hear me? En Luisa Saltillo tenemos una pregunta. se refiere This a question refers to cómo explotar el liderazgo how can we exploit leadership en los jóvenes alumnos in our young students en medio de las manipulaciones in the midst of manipulations de las redes sociales. on social media. No tengo audio. No escucho al profesor. One thing is that parents and teachers need to understand how young people work with social media, and they need to be involved. They cannot treat it as something that they want nothing to do with. So they have to enter into the digital world. Una de las cosas es que los padres y los maestros tienen que estar conscientes de los efectos o de lo que sucede con los medios digitales. No pueden estar apartados, tienen que meterse en esto y nosotros como adultos, padres, abuelos, debemos modelar cómo usar los medios digitales y cuándo no usar los medios digitales. Por ejemplo, si decimos que el joven, le decimos, no quiero que uses tu smartphone durante la cena, pero tú estás usando el tuyo, claro que el niño se da cuenta de lo que tú haces y no lo que dices. Bien, la siguiente pregunta En Luisa Saltillo tenemos una pregunta. En Saltillo tenemos una pregunta. Recientemente publiqué un libro traducido a español By Paidos, por Paidos and the book is called The App Generation. y I think el, it has the same name in Spanish. y el libro se llama The App Generation, tiene el mismo nombre en español. We argue in the book that young people and not so young people live in a world Y filled with apps. en el libro se argumenta que los jóvenes y no tan jóvenes usan los apps y todos los van a We become usarlos. dependent on apps. Pero la pregunta es, ¿debemos depender de los apps para que no podamos hacer nada sin ir a Facebook o a Twitter, using a sin usar GPS, un GPS? route finder, or do we use apps O si podemos usar to enable apps us to do para things permitirnos which we hacer couldn't do cosas que no before, podíamos but we hacer will not be antes, dependent pero que on no the nos hagan technology. depender de la It's a big tecnología. difference if you Es una use gran an app to diferencia get si from A to usamos B. una aplicación para ir de A a B y en cuanto llegamos a B buscamos la siguiente aplicación, que si vamos de A a B y abrimos los ojos y jugamos con otras personas y no somos dominadas